¿Te gustaría tener todo tu trabajo bajo control con Google, concretamente con Google Tasks? Estás en el lugar indicado. Te voy a presentar una metodología muy sencilla para que tengas todas tus tareas bien ordenadas y clarificadas y que incrementes tu productividad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, encantado de saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. Y en este vídeo te voy a mostrar un sistema muy sencillo para que puedas tener todas tus tareas bajo control e incrementes tu efectividad. Antes de que sigas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a muchas más personas. Y en segundo lugar, me encantaría también que te suscribas a este canal porque vamos a publicar muchos más vídeos sobre esta herramienta y muchas cosas más. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Antes de que sigas, recuerda, puedes descargar un ebook totalmente gratuito sobre gestión del tiempo para que puedas ser mucho más productivo. Encontrarás plantillas, mega guías y tutoriales para que puedas vivir la productividad desde la neurociencia para arañar más horas a tu día y recuperar el control de tu vida. Uno de los pasos imprescindibles que te recomiendo es que planifiques el día anterior. Todavía existen muchísimas personas que lo que hacen es organizar su día la misma jornada. Y eso implica muchísimas urgencias y faltas de planificación. Si tú, por ejemplo, te basas en el correo, en lo que te va llegando ese mismo día, lo más probable es que nunca puedas planificar aquello que debes hacer, sino que en este caso vas aceptando solicitudes y peticiones de otras personas que hacen que tu organización se rompa por completo y además te alejen de tus propias metas personales. Así que la recomendación es que puedas planificar el día anterior, preferiblemente que sea más o menos 1 o 2 horas antes de que termines, porque tú ya sabes, a la última hora, cuando ya estás a punto de partir, es muy probable que pienses, ¡buah! Ahora, ¡qué pereza! Y hay varias cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de planificar. La primera de todas es que todos los días deben quedar a cero. Y este es un punto para mí fundamental. Habitualmente lo que hacemos es que tenemos listas infinitas. Pues bien, si hoy estamos a lunes, a martes o el día que sea, deberían quedar todas las tareas vacías. ¡Ojo! Que estén vacías no implica que estén realizadas. Es decir, que tú puedes terminar el día con 3 cosas pendientes, pero eso sí, esas 3 cosas pendientes deben desaparecer de ese día, del lunes, y tenemos que ponerlas a otro día o a otras listas. Si quieres saber más sobre eso, podrás encontrar muchos vídeos donde hablo también sobre este tema. Así que reset diario, todos los días a cero. Eso le va a dar una tranquilidad y una calma mental increíble a tu mente para que sepas muy bien qué es lo que debes hacer. Y en segundo lugar, vamos a evitar la sobreacumulación. El segundo punto tiene que ver en tener en cuenta las tareas recurrentes de cada día. De eso hablaremos más adelante. Aquí les vamos a denominar las tareas de control, es decir, aquellas tareas con una frecuencia conocida que se van repitiendo a veces diariamente, otras semanalmente o incluso más allá de una semana. Como aquí organizamos nuestro día, no entraremos tanto en detalle de aquellas tareas que debo hacer a lo largo del tiempo, por ejemplo, de manera trimestral o semestral. Así que si yo tengo en cuenta las tareas recurrentes a la hora de planificar, me será mucho más sencillo saber cuánto tiempo real tengo disponible. Y la última opción de todas, criterios de priorización. ¿Cómo priorizas? Esto que tienes que hacer el día siguiente, ¿cómo lo vas a hacer? Yo te voy a dar también unos pequeños criterios al final de este vídeo para que te quedes aquí, sobre todo para que se entienda el concepto. Pero por supuesto aquí puedes priorizar por muchísimas cosas. Por si son las tareas más relevantes, que impactan en tus metas, porque son cosas que ya están fuera de plazo y hay que hacerlas ya, o simplemente por criterios más biológicos, tu energía mental, es decir, en qué momento del día tienes más energía, o simplemente por tu capacidad de concentración, o por si trabajas en casa, si estás en la oficina, en fin, hay múltiples variables a tener en cuenta a la hora de priorizar tus tareas. Vamos a empezar por una distinción elemental a la hora de planificarse, y es que hay 2 grandes tipos de actividades, como verás a continuación. Y esto sobre todo tiene muchísimo que ver con la herramienta que vamos a ver, sobre todo porque cada una de ellas va a ir en herramientas distintas. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tareas, esto sí que lo pondremos en la herramienta de organización. En cambio, todo lo que tenga que ver con eventos, por ejemplo, lo que son citas, lo que son congresos, formaciones o reuniones, todo eso irá en el calendario. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué hay tantas cosas que van en un sitio y otras en otro?
Pues básicamente porque los dos elementos, el primero de ellos se llaman los eventos. Antes lo decíamos, aquí podemos categorizar cualquier tipo de reunión, cita, congreso, formación, no importa. Lo interesante de esta distinción es que esto siempre va en el calendario. Y fíjate el porqué. Un evento siempre tiene una hora de inicio. Si yo tengo una formación mañana para uno de mis talleres, esto va a empezar a una hora concreta, la que sea, a las 9 de la mañana, a las 12 de la tarde, no importa, pero siempre tendrá una hora concreta y un día asignado. Incluso, también hay que decir que cualquier evento es porque implica a otras personas. No podemos hacer un evento con nosotros mismos como concepto, que evidentemente podemos hacer una autorreunión o buscar un momento para nosotros, cierto, pero eso ya no sería el evento como tal. Un evento siempre implica otras personas y siempre tenemos una hora de inicio. En el momento que calendarizamos algo, ya por su propio nombre podemos ver que tienen que ir sí o sí en el calendario con una hora específica. Por otro lado, tenemos las tareas. Y es que las tareas es el otro elemento de planificación que si no va en el calendario, irá a la herramienta de planificación correspondiente. Fíjate que la diferencia entre eventos y tareas es que las tareas, ahora sí, son actividades individuales. Porque por mucho que tú hagas tareas compartidas, en el fondo la tarea siempre la terminas haciendo tú. Solo hay una persona que pueda hacer la tarea, aunque sea diferentes partes de una tarea que pueden hacer varias personas, cierto. Así que son actividades individuales que, y esto es otro punto que añadimos, no tienen hora de inicio asignada. Una tarea normalmente puede tener una fecha límite. Hay que hacerla mañana o el 26 de tal mes. Perfecto. Pero la hora no suele tenerla. Tú decides en qué momento la implementas. En qué momento te vas a poner a hacerla. Puedes decidir hacerla a las 6 de la mañana o la puedes hacer al mediodía. Pero en realidad tú eliges en qué momento la vas a hacer. Esta diferenciación entre eventos y tareas la hacemos porque en la herramienta que vas a usar para planificar no vamos a añadir eventos, solo vamos a añadir tareas, porque son actividades individuales que pueden formar parte del todo, donde lo compartas con otras personas y además no tienen una hora de inicio, así que tú mismo lo vas gestionando para que sepas en cada momento qué tarea debes hacer. Y ahora, a la hora de definir los tipos de tareas, vamos a entrar en dos tipos que serán vitales para entender cómo nos planificamos en el día a día. Recuerda que aquí estamos organizando nuestro día, pero los tipos de tareas van a quedar clarísimos desde ahora. El primer tipo de tareas que existe están desarrollados en base a la frecuencia. Así que el primer tipo tiene que ver con las tareas recurrentes, que en este caso les vamos a denominar tareas de control. Estas tareas de control son tareas repetitivas de frecuencia conocida que vamos a hacer durante todos los días, todas las semanas, todos los meses. En este caso en concreto, teniendo en cuenta que hablamos de organización diaria, nos hemos quedado solamente con las tareas que se repiten diariamente o incluso semanalmente, pero no las que van más allá. Y es que dentro de las tareas de control podemos encontrar dos subtipos, dos subclasificaciones. La primera de ellas tiene que ver con las tareas de control de alta frecuencia. Estas son las que nos van a interesar más, ya que estas también irán dentro de la herramienta de planificación. Aquí podríamos decir desde una revisión diaria hasta consultar un documento o descargar unos datos. Son cosas que podemos hacer una vez a la semana o 2 veces por semana o incluso una vez diaria, y esto lo vamos a notar en esta herramienta que estábamos comentando. Por otro lado, tenemos una excepción, hay que decirlo, y son las tareas de control de baja frecuencia, aquellas que, por ejemplo, hacemos de manera quincenal, mensual o simplemente cada cierto tiempo. Este tipo de tareas no las pondremos en nuestra herramienta de planificación, sino en el calendario, porque obstaculizan la lista de tareas donde ponemos cosas mucho más diarias, mucho más semanales. Imagínate que ahora ponemos una tarea que hay que hacer cada 3 meses. Eso va a estorbar, va a molestar claramente nuestra organización. Por este motivo lo vamos a poner en el calendario como si fuera una tarea, en el sentido de que es una tarea de todo el día para que no ocupe una hora concreta, y así de esta manera cuando se aproxime el día, entonces vamos a decidir hacerla o no. Además de las tareas de control, que son tareas repetitivas de frecuencia conocida, tenemos lo contrario, que serían tareas puntuales, es decir,
tareas espontáneas, tareas esporádicas, que tienen una frecuencia desconocida, ya que no tienen por qué repetirse en el tiempo. Incluso algunas de ellas pueden ser puntuales una sola vez en tu vida y jamás se van a volver a repetir. Dentro de las tareas puntuales también encontramos una doble clasificación. Esta subclasificación de las tareas puntuales empieza por las tareas puntuales planificadas. Fíjate que en este caso son las tareas que tú tienes en una lista o que forman parte de un proyecto y que tú decides organizarlas a lo largo de la semana o de las próximas semanas. Estas son las que tú planificas. Por otro lado, la otra tipología o subclasificación de tareas puntuales son las que no están planificadas. En este caso el dibujo representa una seta que, como te puedes imaginar, son pequeños imprevistos que van saliendo a lo largo del día y que nosotros tenemos que determinar si son tan urgentes como parecen. Hay muchas setas que no lo son. Aparecen ahí como urgencias, nos dicen que hay que hacerlo ya y resulta que si las analizamos un poco no sería el caso. En este caso, las no planificadas, vamos a decidir qué hacemos con ellas. Si realmente hay que hacerlas hoy y hay una cuestión de plazos que no podemos superar, seguramente la pondremos en la lista de tareas para hoy. En cambio, si no sabemos cuándo, quizá la podemos poner en otra lista más secundaria que no aparezca directamente en el día de hoy. Esto que estás viendo aquí serían los grandes dos tipos de tareas. Tareas de control por un lado, donde son repetitivas con frecuencia conocida, y tareas puntuales, que son tareas esporádicas de frecuencia desconocida. Una vez tengamos claro cómo podemos clasificar las tareas, el siguiente punto será definirlas bien. Sí, puede parecer algo muy fácil que todos hacemos en un post-it donde anotamos las tareas, pero muchas veces falta información, no son claras y además nos dejan entrever muchas dudas a la hora de implementar esas propias tareas. Sé que definirlas bien tiene algunos factores importantes que vamos a ver a continuación. En general, si te fijas, te voy a poner 3 ejemplos que ahora mismo vas a ver que utilizamos muy a menudo y que no serían buenas definiciones de las tareas. Una de ellas podría ser hacer seguimiento. Está bien y evidentemente se puede llegar a entender si tiene un contexto previo. A veces no escribimos mucho más porque con eso ya nos basta, ya nos entendemos. Pero ¿qué pasa cuando colaboras con otras personas? Cuando anotaste esa tarea en un momento en el cual no tenías esa concentración clara, lo que pasa es que a la hora de ponerte en acción dices, no sé muy bien lo que tenía que hacer. Y como no lo tienes claro, prefieres hacer otras cosas de peor valor, o al menos unas tareas secundarias que no te están aportando absolutamente nada a tus metas principales. Así que hacer seguimiento habría que hacerla un poquito más clara. Lo mismo ocurre con esta segunda opción, que sería realizar informe. Claro que puede llegar a quedar claro, pero el problema que tiene es que primero es muy extenso, dependiendo también de cómo es el informe. En segundo lugar, nos queda algo muy genérico, porque el informe puede tener muchas partes. Y fíjate que si incluso lo delegamos a una tercera persona, esta persona puede decir, pero ¿qué es lo que exactamente tengo que hacer? Y el último punto de todos, implementar proyectos, estamos en lo mismo. Un proyecto puede ser extensísimo, muy largo. Y si además no tenemos toda la información previa que necesitamos, tendremos un serio problema a la hora de avanzar con ese proyecto. Así que me gustaría mostrarte 3 cosas básicas que una buena tarea tiene que tener a la hora de definirla. La primera de todas, tal como estás viendo aquí en pantalla, tiene que ver con la duración. Yo te recomiendo que una tarea no debería superar nunca los 90 minutos. Y claro que al final no te lo tomes exactamente de manera literal. Si supera los 91 minutos tendremos problemas. Claro que no, esto no va por aquí. Pero sí que es verdad que en el momento que tenemos tareas cortas son mucho más gestionables. Fíjate que puedes encontrar un hueco fácilmente en tu calendario. En cambio, cuando son tareas muy extensas de varias horas, cuesta horrores encontrar un huequín dentro de tu propio calendario. Seguro que te ha pasado varias veces. Además, también hay una cosa que es más psicológica, que tiene que ver con el logro, con las pequeñas victorias. Cuando tienes tareas pequeñas, la sensación de avance es mucho más rápida. Porque yo termino la tarea y como es corta, oye, estoy avanzando. En cambio, a veces, cuando las tareas son muy extensas, es como si te pasaras todo el día trabajando y no estás consiguiendo absolutamente nada, cuando no es verdad. Si esto lo hubiéramos dividido en pequeñas partes, todo hubiera sido mucho más sencillo. Y además también las tareas cortas nos permiten evitar la sobreacumulación. Cuando las tareas son muy largas, lo que pasa también es que parece que las vayamos arrastrando durante varios días.
En cambio, las tareas cortas nos permite acortar por aquí, alargar un poquito más de allá y más o menos unificar y balancear tu tiempo a lo largo de la semana. Dicho esto, además de la duración, que como dijimos es de 90 minutos la recomendada, hay otro punto también fundamental, que es el verbo inicial de acción. Antes, en los ejemplos que te acabo de poner, fíjate que son verbos muy genéricos, que si hacer, que si implementar, que si ejecutar, que si realizar. Son verbos tan genéricos que tampoco nos dan claramente una acción. Por eso mi recomendación es que pienses un poquito más en qué tipo de verbo puede encajar más para que la persona que lo vea, ya seas tú u otra persona, sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer. Después, como verás, te pondré algunos ejemplos y todo esto quedará mucho más claro. El último punto para definir bien una tarea tiene que ver con la fecha. Sí que es verdad que para un proyecto las fechas tienen que estar muy claras. Oye, la fecha de vencimiento de un proyecto es el 26 de tal mes. Perfecto. Pero las tareas, mejor que no. Sobre todo porque si todo tiene fechas, el nivel de agobio que tú sientes, estás abrumado. Todo tiene fechas, mañana, pasado mañana. Y muchas fechas, por qué no decirlo, son ficticias. Y es que las ponemos para avanzar más rápido, para sentir que nos ponemos un poquito más de presión. Yo te diría que si puedes evitarlo, mejor. Entonces solo vamos a añadir fechas límite a aquellas tareas que tú sabes que si pasa un día específico, puede tener consecuencias. Imagínate que yo quiero pedir un subsidio y tengo que entregar unos papeles. Tú sabes que si pasa ese día concreto, el que sea, ese subsidio simplemente lo pierdo. En cambio, la mayoría de tareas no son tan limitantes como esta. Es que puede pasar el tiempo y a veces tendremos que regestionarla y renegociarla porque una tarea que pensabas hacerla hoy o mañana resulta que ya no es tan importante, no tan urgente y eso nos hace cambiar por completo nuestra planificación. Lo digo porque en el momento que pongas muchas fechas te vas a agobiar. Al principio con una o dos no pasa nada. Pero en el momento que tengas 20 tareas y todas tengan fecha límite, lo que va a ocurrir es que todas las fechas límite serán a muy corto plazo. Así que mejor poner esas fechas solo cuando sea necesario y evitaremos un gran nivel de agobio a la hora de planificar. Así que ya lo sabes. 3 puntos fundamentales a la hora de definir una tarea. Duración, 90 minutos, verbo de acción claro y una fecha solo para aquellas tareas que consideres pueden tener un problema si no se cumplen en la fecha concreta. Ahora bien, vamos a ver esos ejemplos. En base a esto, ¿cómo podemos definirlo bien? Pues mira, como verás ahora, he puesto los ejemplos de antes, pero esta vez en una versión diferente, aprovechando todo lo que hemos comentado antes. Primero lo hemos hecho sencillo, pequeño, lo hemos hecho también con un verbo de acción y por último no he puesto ninguna fecha, porque las fechas en este caso no coinciden con nada que tenga que hacer en un plazo determinado. El primer ejemplo podría ser actualizar datos de los clientes de un producto determinado, un proyecto Y en este caso. Fíjate que la idea de esto es que me dice muy bien qué es lo que tengo que hacer. No tienes que crear esta base de datos, no tienes que actualizar el seguimiento completo, solo quiero que actualices los datos de los clientes. Y además sé qué producto es. Esto facilita muchísimo la delegación, facilita muchísimo que evitamos tiempo en procrastinar, porque al final todo eso procrastinamos. Cuando no tenemos claridad mental, procrastinas. ¿Qué te voy a contar que no sepas o que no hayamos vivido otras veces? El segundo ejemplo podría ser elaborar estructura del guión de un informe, en este caso, un informe comercial. Elaborar estructura del guión nos permite saber muy bien qué es lo que necesito de esa persona. En vez de hacer un informe completo, que esto puede tardar horas, o a veces ni siquiera sabemos cuáles son los puntos, esto me da claridad mental y yo sé que, no. El primer paso que debes hacer es ese borrador donde elaboramos la estructura del guión y entonces, a nivel de saber lo que tengo que hacer, todo se facilita. Es mucho más rápido y fácil de entender. Y el último ejemplo, como estás viendo también, es el de revisar los recursos disponibles en el presupuesto. Cuando uno revisa, sabe que quizá no necesita tanto nivel de concentración o energía, porque es una tarea como más rutinaria, simplemente de fijarnos en algunos detalles. Obviamente ya sabemos que revisar depende de qué, también puede ser complejo, porque revisar depende de qué también exige concentración, así que tendrás que valorarlo tú. Pero dicho esto, el hecho de revisar ya me dice exactamente qué es lo que debo hacer. No tengo que empezar un proyecto, no, tengo que revisar algo que nos va a ayudar a lanzar ese proyecto. Por ejemplo, revisar los recursos disponibles en el presupuesto de este proyecto. De esta manera tan sencilla, yo ya sé muy bien qué es lo que tengo que hacer y no tengo la sensación de que me están abrumando por todas partes con un proyecto que tiene millones de frentes abiertos. Así que aquí tienes 3 ejemplos utilizando lo que hemos dicho antes, los 3 puntos: duración, verbo y por último, importante también, no poner fecha a todo.
Y así tienes 3 ejemplos que puedes utilizar también en tu propia planificación, así que ahora, a la hora de definir bien una tarea, emplea también estas características y de esta manera tendrás mucho más claro qué es lo que debes hacer. Lo primero que vamos a hacer es organizar Google Tasks para que tengas todas las listas de los días. Aunque sea organización diaria, lo interesante aquí no es tener una lista Kanban tal cual. Recuerda que para poder acceder a este espacio de aquí, tienes que ir donde está el calendario, esto que ya conoces muy bien, dirigirte aquí arriba del todo donde está este icono de Task y al darle clic verás que automáticamente te aparece estas listas de aquí. Si nunca has creado ninguna, te saldrá vacío, así que recuerda que aquí a la izquierda, en este menú de aquí donde pone listas, puedes crear tantas listas como quieras. En mi caso he creado aquí las listas de lunes a viernes, aunque por supuesto podrías incluir también los fines de semana. Ahora mismo hemos creado todas estas listas que son los días de la semana y yo lo que puedo ver aquí es que todos los días son las cosas que tengo que hacer, donde van a existir mis tareas. Como estamos hablando de una organización diaria, aquí dentro del lunes empezaremos a construir nuestro sistema con las tareas que vamos a definir. Dicho de otra manera, vamos a empezar con el día y si quieres tener una organización más semanal con mayor perspectiva, ahí te recomiendo que mires otros vídeos de este canal donde encontrarás una organización más semanal y podrás organizarte a más largo plazo. Dicho esto y una vez tengamos esto ya creado, vamos a empezar a constituir este sistema. Cuando hablamos de tareas de control hay gente que las tiene clarísimas, otras personas no tanto. Para facilitarte este tema me encantaría darte algunos ejemplos que puedes utilizar para encontrar esas tareas de control. Y fíjate que en este caso me he centrado sobre todo en las que son de alta frecuencia, es decir, aquellas que son diarias o 2 veces a la semana o incluso una vez semanal. Todo lo que sea más allá de una semana recuerda que no irá a nuestra herramienta de planificación, sino que lo pondremos, lo anotaremos en el calendario. Aquí, como estás viendo, tendríamos 2 grandes columnas, los días de la semana que se repite y, como ves aquí, el nombre de la tarea de control. La clave es que vamos a poner aquí todos los días de la semana, esto lo puedes hacer manualmente, no hace falta ningún Excel o incluso escrito en un papel. Y fíjate que aquí, como estás viendo, puedes ver el tipo de tareas de control, a modo de ejemplo. Y la clave también es que pongas las que tú necesitas, las que realmente son importantes para ti. Aquí, a modo de ejemplo, hemos puesto que el control de calidad lo podríamos hacer los miércoles, que el seguimiento de los proyectos de equipo, por ejemplo, lo podríamos hacer el lunes, que descargar informe de los datos financieros, pues venga va, lo vamos a hacer el martes. Actualizar base de datos, lo podemos hacer el jueves, y después si te fijas, este que está repetido tantas veces, que la idea es que todos aquellos que se repitan varios días lo puedes hacer de esta manera, pues fíjate que gestión del software interno del departamento lo haríamos de lunes a viernes, es decir, todos los días de la semana. Por lo tanto, esto nos irá dentro de las tareas de control que vamos a poner en nuestro propio día, es decir, en el día de la herramienta que estés utilizando. Dicho esto, si bajamos un poquito más, hay otros ejemplos y aquí puedes poner los tuyos, repito, o insisto, mejor dicho. Puedes preparar la reunión de los martes del equipo, esto lo podríamos hacer el lunes o el propio martes. Preparar la reunión del jueves con mi supervisor también, puede ser el miércoles. Registro horario, revisar carpetas, como estás viendo aquí, revisar KPIs y hacer todo el tema de la revisión de las tareas delegadas o proyectos delegados en tu caso. Dicho esto nos va a ayudar sobre todo a clarificar cuáles son aquellas tareas de control que están en el ámbito profesional. Pero claro está, también podrías añadir las que son del ámbito personal, porque si incluyes solo lo del profesional, corremos el riesgo de que solo hagamos las que están relacionadas en el ámbito laboral. Pero ¿qué ocurre con aquellas cosas también que quiero mantener el hábito y sobre todo también quiero potenciar? Pues bien, como ves aquí, tenemos un apartado de personal y evidentemente cada uno lo puede hacer a su manera. Y podemos poner estiramientos, escribir a una persona de mi círculo más cercano para que pueda estar atento también a mis notas y sobre todo también actualicemos a esa persona de cómo está, cómo se encuentra. Llamar, escribir a un familiar, meditar, incluso prácticas también de todo tipo, tanto deportivas, de espiritualidad, de ocio, o tanto ocio individual, contigo mismo, u ocio social, con otras personas, o incluso aquí, como ves también, pues el tema de correr, hijos y familia, depende un poco también de tu estructura familiar, e incluso ámbitos como la lectura. Dicho esto, y estás viendo el ejemplo, esto lo que nos facilita, y para mí esta es la clave, es que todas esas tareas de control están anotadas en un mismo sitio y las pondremos dentro de la herramienta todos los días. Si no lo tenemos en cuenta, lo más normal es olvidarnos por completo. El hecho de disponer un sitio donde anotamos estas tareas nos dará como una cierta garantía de que además del desarrollo profesional, también estás invirtiendo tiempo en tu desarrollo personal.
El siguiente paso, cuando ya tengamos claros los conceptos y los tipos de tareas que hay, las de control y las puntuales, a continuación empezaremos añadiendo las tareas de control. La idea es que las tareas de control solo hay que añadirlas una sola vez. Cuando ya estén aquí, se van a repetir todas las semanas. En esta ocasión, como hablamos de una organización puramente diaria, nos vamos a centrar sobre todo en las tareas de control del lunes, pero la clave sería que cuando ya las tengas las puedas replicar los diferentes días de la semana y así de esta manera ya no lo tengas que modificar. Dicho lo cual, tenemos como dos maneras de poner las tareas de control. La primera sería simplemente añadiendo tarea por tarea, pero claro, en el momento que tengas 5, 6, 7 o más, vas a tener muchísimas tareas por defecto cada día que empieces. Para simplificar el tema, lo que vamos a hacer ahora mismo es añadir una tarea base, una tarea madre de control, que será tareas de control con 2 emojis para que sea muy visual. Los emojis, como ves, son de repetición, que nos indica que son tareas recurrentes, y primero la vamos a crear. Cuando ya crees esa tarea, fíjate que ahora en los 3 puntitos, aquí de forma escondidita, ahí lo tienes, cuando le demos clic nos va a aparecer la opción de añadir una subtarea. Pues esto es lo que vamos a hacer. Así que dentro de las subtareas vamos a meter todas las tareas de control, aquí sí, con sus respectivos nombres y bien definidas, dentro de esta gran tarea que se llama tareas de control. Pues fantástico, ya lo tendríamos. Ahora mismo tendríamos las tareas de control, que sería la tarea principal, y a posteriori tendríamos todas las subtareas, que las subtareas representan cada una de las tareas de control. Como ves aquí, esto se podría replicar todos los días, y una de las cosas malas que tiene Google Tasks es que no existe la posibilidad de duplicar tal cual, es decir, no podemos copiar todo esto y añadirlo directamente al martes, sino que hay que hacerlo de manera manual. Recuerda que todos los días no tienen por qué, mejor dicho, tener las mismas tareas de control, por lo tanto tendrán tareas diferentes. La clave es que lo vayas aquí complementando para que tengas todos los días con sus respectivas tareas de control. Pues ya las tenemos listas, ahora nos faltarían, claro está, los próximos tipos de tarea. Vamos a verlo. A la hora de organizar tu día hay ciertas cosas que sí deberíamos tener en cuenta, y es que al empezar el día alguna de las acciones más habituales es revisar la mensajería instantánea y sobre todo, hay que decir, el correo electrónico. No son tareas muy recomendables para empezar, ya que queman tus neuronas, de verdad, porque al final lo que hacen es mandarte muchísimos estímulos que tú no puedes controlar, así que te recomiendo que a la hora de organizar tu día tengas en cuenta esta tríada de tareas que deben aparecer en alguna parte. Después lo podrás organizar como quieras, claro está, pero te voy a dar algunas pautas que creo que podrías utilizar lo antes posible. La primera es que tendremos que empezar con una tarea aceleradora, algo que nos dé un poco de maná mental, y es que igual que cuando hacemos deporte nos gusta calentar, también es bueno calentar nuestro cerebro antes de trabajar. Y aquí la idea es escoger una tarea sencilla, que no sea el correo electrónico, que nos permite ya empezar a enchufarnos y poder activar esa pequeña energía que tenemos dentro, pero al principio del día cuesta un poquito de sacar, aunque seas del cronotipo muy matutino. Después, por otro lado, tendríamos las tareas de alta energía, que fíjate que no tiene nada que ver con tu correo electrónico. En realidad las tareas de alta energía son aquellas que requieren concentración y muchas veces tienen que ser cosas que tú has planificado con anterioridad. A veces lo que hacemos es ir a remolque de otras personas, lo que nos solicitan otras personas, en vez de hacer aquel trabajo que tú sabes que deberías hacer. Este es el segundo punto. Y lo último, igual que hemos hecho aceleración y alta energía, el último punto también es desacelerar. Antes de un descanso, en vez de pasar de alta energía al descanso, te recomiendo que hagas algo sencillo, que aquí sí podría ser revisar alguno de los correos que tienes pendientes o alguna tarea de estas de fácil ejecución que nos permita retomar otra vez la calma y después puedas descansar un poquito. Así es como funciona tu cuerpo. Necesita primero elevarse, alta energía, y por último bajar ese nivel antes de tomar un descanso. Si sigues esta tríada, tendrás la sensación de que no te cansas tanto y ese agotamiento mental que sufrimos todos los días se va a atenuar un poquito más. Muy recomendable que uses esta tríada de tareas con 3 tipos, tal como estás viendo aquí: aceleradoras, tareas de alta energía y por último también desaceleradoras. El siguiente paso, claro está, además de las tareas de control, serán las tareas puntuales. Al igual que las tareas de control son puramente repetitivas y se van repitiendo a lo largo de los días, las tareas puntuales, como su nombre indica, serán totalmente esporádicas y surgirán sobre la marcha. Algunas de ellas las vas a planificar tú, mientras que otras llegarán de forma imprevista.
En esta ocasión lo que haremos es añadir algunas de las tareas puntuales justamente a la lista, en este caso la lista del lunes. Recuerda que las tareas también las puedes mover de arriba hacia abajo, así que como estás viendo aquí la hemos puesto abajo del todo y podemos añadir alguna más. Recuerda también que una tarea puntual debería tener sobre todo 3 cosas importantes. La primera es que no dure más de 90 minutos para que sea mucho más gestionable y nos dé una pequeña victoria. En segundo lugar, que el verbo de acción también sea muy concreto y afinado. Y por último, solo pondremos fechas límite cuando sepas que si no llegamos ahí puede ser devastador para los resultados, es decir, que sea determinante. Si no, mejor que no, porque con la propia revisión diaria verás que no hará falta ningún tipo de fecha. Vamos a añadir alguna más. Pues perfecto, ya tendríamos 3 en total de puntuales y además de las tareas de control que ya teníamos antes. Además lo hemos estructurado también en el tipo de tareas puntuales que podemos llegar a poner. La primera sería de aceleración, es decir, para empezar a calentar cognitivamente tu cerebro. La segunda, una elaborar estructura del guión, es decir, algo mucho más complejo y que necesita más energía. Y la última de todas sería para empezar a desacelerar y después empezar con un pequeño descanso. Ya sabes que el descanso forma parte intrínseca del trabajo y no va por separado. De esta manera tan sencilla, si te fijas, ya tendríamos una organización diaria con todo aquello que debemos hacer. Las tareas de control ya vienen por defecto. Esto significa que ya no tienes que preguntarte por ellas. En cambio, por ejemplo, cuando viene ya el tema de las tareas puntuales, eso sí que lo vas a ir planificando a lo largo del día. Aquí tenemos la que nosotros hemos planificado, tal como estás viendo ahora. Pero evidentemente también nos faltarían las que van llegando sobre la marcha, es decir, las imprevistas. Vamos a ver cómo las podrías gestionar. Esto, como estás viendo ahora, sería el lunes, pero la clave sería repetir el mismo proceso el resto de días de la semana. El siguiente punto, como decíamos antes, son las tareas imprevistas. Y las tareas imprevistas se pueden abordar desde 2 perspectivas. Existe un tipo de tareas imprevistas que son las que llegan y, ojo, cuidado, hay que dejarlo absolutamente todo para hacerlas. Son tan urgentes o supuestamente urgentes que tenemos que hacerlas y priorizarlas al momento. En ese sentido no hace falta ni siquiera que las anotes, las haces y ya está. ¿Que las quieres anotar por algún motivo? Las ponemos en la lista del lunes. Si no las quieres anotar, directamente te las quitas de encima. Otra opción que puede pasar y que es la más habitual es que muchas urgencias que supuestamente llegan, que son súper urgentes, bueno, que hay que dejarlo todo, quizá no lo es tanto. Si en ese momento tienes otras prioridades y por eso es interesante hacer este tipo de gestión porque te permite ver cuáles son tus prioridades del momento, en ese momento decides cuándo la vas a hacer. Así que lo que haremos ahora es que imagínate que llega una nueva tarea y no la puedes hacer porque tienes una reunión, estás viendo un vídeo como este o simplemente tienes otras tareas por hacer. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a añadir esta nueva tarea imprevista. La dejamos aquí y entonces en el momento que encuentres el hueco para hacerla, pues la haces y al momento de hacerla pues la marcamos como completada. Y fíjate que si hoy, por ejemplo, no la pudieras hacer, pues la podrías pasar perfectamente al próximo día. Algo tan sencillo como lo que estás viendo aquí nos permite tener bajo control todas aquellas tareas que van llegando, en vez de anotarlas a veces en un papel o en un post-it que muchas veces se pierden, ya lo sabes. Así que tendremos controlados aquí, como ves, las tareas imprevistas que van llegando y tú mismo decidirás el orden de ejecución en base a su relevancia o lo que consideres en ese momento. Y el último paso importantísimo es hacer la revisión diaria. Y esto hay que hacerlo todos los días, de verdad. No cuesta nada. Es como cualquier aparato que no cuides, seguramente va a dejar de funcionar. Si tu vehículo no lo revisas, deja de funcionar. Si tu sistema de productividad no lo revisas, deja de funcionar. Y sobre todo, queda huérfano, ya que no te lo crees, porque no está actualizado. Lo que vamos a hacer es que al finalizar el día, y es importante que no sea a ultimísima hora, por ejemplo, lo puedes hacer 1 o 2 horas antes, 5 minutitos de tu tiempo, esto no es nada, para garantizar que mañana empiezas con la máxima claridad y además sabemos perfectamente qué es lo que debes hacer. Esto no significa que seamos rígidos, porque todo puede cambiar, pero empezar el día sabiendo lo que hay que hacer cambia radicalmente la forma de empezar el día, nunca mejor dicho. Vamos a suponer que a lo largo del día vamos haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, voy aquí a tareas de control, perfecto, y las voy completando todas, menos la revisión diaria, que la voy a hacer ahora. Así que ahora, después, todas las tareas que haya podido completar, pues por ejemplo esta, resulta que al final del día me quedan varias tareas por hacer, por ejemplo estas 2, elaborar estructura y actualizar datos. Que sepas que cuando tengas esto creado, tienes 2 opciones. La primera es, hay algo que sí o sí hay que hacer mañana porque hoy no lo pudimos hacer, pero en realidad hay que hacerlo el próximo día. No hay problema, simplemente lo movemos, lo ponemos aquí y ahí estaría. Perfecto, hasta aquí todo correcto.
Pero ¿qué pasa con aquello que no sabes muy bien cuándo vas a hacer? Como por ejemplo esta de aquí, actualizar datos. La lógica nos diría que es mejor ponerlo en cualquier día, pues por ejemplo el miércoles o el jueves, y de esta manera, cuando ya termines, pues simplemente más o menos vas calibrando según el día. Claro, esto no te lo recomiendo porque generamos muchísima ansiedad y mucha frustración. Fíjate que todo puede cambiar por completo en las próximas horas. Mañana podemos tenerlo todo previsto, aparece un nuevo proyecto o un cliente nos decide cortar algo en concreto y eso genera una sensación de crisis que hace que tengas que replantear toda tu organización. Entonces, yo lo que te propongo es que tengas una nueva columna que acabamos de crear ahora, como estás viendo aquí, que se llamaría Inventario, ahí la tienes, y que nos servirá para añadir todas aquellas tareas que a priori vas a hacer durante la semana, pero que todavía no sabes cuándo. Entonces yo voy a tomar esta tarea de aquí, la de actualizar datos y clientes, y la voy a mover directamente al inventario. De esta manera tan sencilla tendré un repositorio, una especie de lista de madre nodriza que decíamos antes, donde voy a acumular esas tareas que son para esta semana, pero todavía no sé cuándo. Fíjate qué fácil es la revisión diaria. Y esto nos ayudará muchísimo a tener la semana bajo control. ¡Qué tranquilidad! Nos reduce el nivel de ansiedad. Y además sabemos con claridad qué es lo que tenemos que hacer. De esta manera tan sencilla podrás garantizar la fiabilidad y la sostenibilidad de tu sistema de productividad con Google Tasks. Pues ahí lo tienes, una forma de organizarte sencilla, un método que puedes aplicar desde ya. ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó? ¿No? Házmelo saber en comentarios, yo encantadísimo de aprender de ti y, por supuesto, diseñar próximos vídeos. Antes de que te me vayas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a muchas más personas, si te gustó. Y en segundo lugar, me encantaría que nos viéramos más, así que suscríbete a este canal donde hablamos sobre neurociencia y productividad y herramientas digitales como Google. Gracias de verdad por compartir este espacio conmigo, me encantará verte en próximos vídeos. Te mando un fuerte abrazo, te me cuidas, chao.